Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro Facebook Live de aquí del día sábado. Estamos con The Cruz Law Office y le damos la bienvenida al abogado Narciso Cruz. Laura, hoy en día estamos también con la mascota de la oficina, Bacon. Laura, antes del intro, ¿por qué no nos dices de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, tenemos algunas noticias de inmigración. Una de ellas es referente a lo que están creando en la frontera, que son unas tiendas donde se están haciendo como unas cortes que son allí como pues temporales para poder llevar adelante los casos de asilo que se presentan allí en la frontera. Y también vamos a estar hablando de otra noticia que tiene que ver con el estado de California particularmente y los centros de detención y la nueva decisión que se ha hecho para evitar que hayan centros de detención privados, pero ya más adelante el abogado nos va a dar más detalles. Y también vamos a estar respondiendo preguntas de inmigración para que ustedes empiecen a participar desde ya en los comentarios si nos están viendo en Facebook e igualmente a través de nuestro canal de YouTube. Esta semana el gobierno de Trump comenzó a operar tribunales de inmigración en carpas levantadas en la frontera de Texas. Estas salas de audiencia no permiten el ingreso de observadores independientes y son consideradas como cortes secretas donde los inmigrantes son procesados en grupo por medio de un sistema de videoconferencia. La escasa información respecto al traslado de estas cortes de inmigración a la frontera con México y la aceleración de juicios a inmigrantes que esperan al otro lado de la frontera por sus procesos de asilo en Estados Unidos ha generado muchas preguntas porque no hay mucha información con respecto a lo que está pasando allí. Entonces, pues el gobierno de Donald Trump simplemente no ha dado a conocer más detalles de cómo van a estar funcionando estas instalaciones allí en los puertos fronterizos por parte pues del Departamento de Seguridad Nacional y de Justicia, lo que pues ha generado mucha inquietud, sobre todo porque no se conocen detalles respecto a los problemas operativos que hay allí en estas carpas donde se están realizando entonces las audiencias. Es algo temporal, pero pues obviamente es algo que apenas se está suscitando recientemente y está generando muchísimas preguntas de cómo se va a llevar a cabo las audiencias de asilo allí en la frontera. Por otro lado, California dará un importante golpe a la industria de las prisiones privadas, ya que sus legisladores votaron a favor de prohibir estos establecimientos, entre los que se incluyen los centros de detención dirigidos por el Organismo de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés. Y entonces, pues se conoce que estos centros de detención están distribuidos por todo el estado de California. Esta semana, 65 miembros de la Asamblea Estatal de California votaron a favor del proyecto de ley AB 32, la nueva legislación que busca prohibir las prisiones privadas, mientras que 11 miembros votaron en su contra. Esta legislación pues todavía debe ser aprobada por el gobernador de California, Gavin Newsom, antes de convertirse en ley, pero se espera que el funcionario respalde la prohibición, dado pues que él mismo pidió dar fin de una vez por todas al ultraje de las prisiones privadas. Eso lo dijo en su discurso de toma de posesión pronunciado en enero a comienzos de este año. Laura, el problema con teniendo las cortes en esta manera es que el derecho de tener un proceso que es justo quizás va a estar violado. La cosa aquí es que cuando tú tienes una corte y el juez que va a juzgar tu caso relacionado al asilo, que estás pues pidiendo que por favor te dejen adentro de los Estados Unidos por el hecho que has sufrido, maltratado, torturado, te está viendo por una televisión, es algo un poco difícil entender qué impacto tiene. Laura, me imagino que algunas veces nosotros como norteamericanos vemos la televisión y vemos el sufrimiento de otras naciones, quizás el país de África, y pensamos que eso es muy feo, pero después quizás cambia la imagen, pasa un comercial o el show o el programa que estamos viendo empieza de vuelta y nos olvidamos del tema. No tiene un impacto tan grande porque no estamos allá con la persona que está sufriendo, no lo vemos personalmente, no lo podemos, no se puede comunicar esa imagen tan fuerte como si acaso una persona está en vivo. Ese es el problema. El otro problema obviamente es que el proceso legal se tiene que manejar en cierta manera donde una persona
tiene la oportunidad de dar documentación a quizás un juez en tiempo verdadero, en vez de meterlo en una máquina de fax o una máquina que escanea estos documentos para mandarlo por un correo electrónico o por un fax. Eso es algo un poco despacio y es algo que no es completamente justo para una persona. También el tema aquí es que no sé qué tan bien equipados son estas cortes supuestamente que van a estar aquí. Es un proceso que realmente debe de ser justificado o no. La cosa aquí es que cuando uno va a su corte de inmigración, muchas de las veces tenemos la oportunidad de tener un intérprete en vivo o tan siquiera tenemos la oportunidad de saber que el sistema de una manera u otra tan siquiera va a ser justo por el hecho que nosotros tenemos la capacidad de estar cómodos en presentando nuestro caso, y eso es lo que falta quizás aquí en este tema. Bueno, Narciso, esto tiene que ver con el tema del asilo entonces allí en la frontera y lo que se va a empezar, lo que se está implementando, que son estas cortes que están allí en estas tiendas de acampar. Pero ahorita hay otra situación que tiene que ver con los centros de detención puntualmente aquí en el estado de California. ¿Qué nos puedes decir con respecto a la nueva resolución de prohibir que haya este tipo de centros de detención privados y cómo evitar que esto sea como un negocio, por así decirlo? Bueno, Laura, una vez me recuerdo que di una presentación en México con gentes que trabajaba con derechos humanos de Centroamérica, y cuando les dije el sistema que tenemos aquí en los Estados Unidos, que tenemos más que nada prisiones, cárceles y centros de detenciones que son manejados por compañías privadas, ellos se sorprendieron demasiadamente. No entendían cómo era el concepto que alguien podía hacer pues dinero o pues ganancia económicamente. Claro, ser dueño de una cárcel es bastante llamativo. Sí. De pues encarcelar a un ser humano. Obviamente el tema aquí es que cómo ganas tu dinero, cómo te pagan, pues realmente es por los prisioneros que tú puedas guardar. Y entonces estas compañías tienen más que nada la motivación quizás de decirle a pues gentes en poder, miembros del Congreso, ir y platicar con ellos, de decirles, ¿sabes qué? Necesitamos leyes aquí en este país que castigan a la gente mucho más fuerte. Claro. ¿Sabes qué? El derecho de fianza se debe de eliminar porque nosotros somos dueños de una cárcel y queremos a la gente que se mantiene en esa cárcel porque así hacemos nuestro dinero. Que cada persona que está dentro de una cárcel está en un cuarto, nos paga el gobierno americano, nos paga porque nosotros vendemos este espacio, rentamos el espacio, nosotros hacemos este dinero. Y entonces obviamente imagínate que pues uno de estas compañías también tiene el poder de tratar de convencer a la gente en el poder que debemos de poner leyes más fuertes para mantener y seguir manteniendo a la gente enprisionado en cárceles, en centros de detención. O meterlos en la cárcel por alguna infracción mínima también, o sea. Correcto, Laura. Los Estados Unidos es muy conocido por ser el país número 1 con la gente más encarcelada de todo el mundo. Pues es algo ridículo, pero es la verdad. Es un negocio, obviamente. Correcto. Y el estado de California dijo que ha eliminado eso por el hecho que, pues, teniendo cárceles por el hecho que queremos dinero, una compañía quiere ganarse el dinero, y también obviamente tienen la gente que invierte en ese negocio, quizás compra parte del negocio o lo apoya con más que nada la economía, compra stocks en más que nada en esa empresa. Claro, acciones ahí dentro de esa empresa, entonces obviamente tienen una participación económica. Correcto, siempre atrae leyes que son un poco más duras de encarcelar a gente por lo más mínimo, de tener un sistema de inmigración más fuerte para negarle fianza a cualquier persona, no nada más a la gente que está pidiendo el asilo, pero para la gente que está viviendo aquí en este país. Por ejemplo, una persona que ha tenido más de 10 años viviendo aquí, recibe un antecedente penal muy mínimo, ahora quizás no va a tener derecho de salir de ese centro de detención.
migración por el hecho que pues la gente en poder ha cambiado la ley y ha dicho ahora debemos de tener leyes más estrictas que pues da castigo a la gente. Y ahorita estamos esperando entonces a que esta ley se firme por parte del gobernador de California, Gavin Newsom, que sería para el próximo año, 2020, a partir de enero, ¿correcto? Correcto, Laura. Vamos a esperar si acaso levantan demandas. Me imagino que este grupo tiene sus propios abogados y van a litigar este tema de pues mantener sus puertas abiertas de estas cárceles. Bueno, ya está entonces las noticias que se han presentado en temas de inmigración. Vamos ahorita entonces a empezar a responder preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Recuerden que si apenas se están conectando, no saben quiénes somos, allá abajo aparece el número de la oficina de The Cruz Law Office, es 619-717-2233. Ustedes pueden llamar a ese número para agendar una consulta, ya sea en persona, en alguna de las oficinas en el sur de California, y en caso de que usted no se encuentre en el área y esté en otro estado o en otro país, lo que puede hacer es llamar a ese número y pedir información de cómo acceder al servicio de videollamada o consulta telefónica para que hable de manera confidencial y directa con el abogado Narciso Cruz y pueda responder todas sus preguntas de temas de inmigración. Este servicio sí tiene un costo, allí les informan cuál es el valor del servicio, cómo acceder a él, cómo pagarlo para que hablen con el abogado. Vamos ahorita sí con las preguntas. Hay una que es de Gris Nava y dice: disculpe, tengo un caso. Mi madre entró a los Estados Unidos pidiendo asilo recientemente con 2 menores de edad. Ella se encuentra actualmente viviendo con uno de mis tíos en el norte de Carolina, pero realmente ella está totalmente convencida de que ya no quiere estar allá porque siente que es muy difícil encontrar como salir adelante acá sin estudios y tener que trabajar ella sola para mantener a los niños y su hogar, pero teme que al intentar regresar a su país, que es México, en migración la detengan y le quiten a los niños, mandándola a ella a prisión por intentar salir de Estados Unidos debido a que entró por asilo. Por favor, pido tome en cuenta mi comentario y pueda yo obtener una respuesta lo más pronto posible. Gracias. Te agradezco bastante que me des una pregunta tan detallada. Entonces, lo que tenemos aquí, ponernos en contexto, una persona pidió el asilo, está viviendo en los Estados Unidos con 2 menores de edad, pero ahora se encuentra que no quiere pelear su caso, se quiere regresar a su país de origen. Bueno, obviamente esta persona puede regresarse a su país de origen. No hay una ley o no hay cadenas que la están preventando de irse de regreso a su país de origen. Obviamente, sí hay consecuencias si ella se va mientras está pendiente su caso. Número 1, si acaso le dan el citatorio de corte y ella no va a su corte de inmigración, va a tener una deportación en ausencia. Se refiere que el juez de inmigración va a llamar su caso por el hecho que ella no se presentó. La deportación va a tener ella. Ahora, si quiere regresar a este país en un futuro, va a tener problemas por el hecho que sufrió una deportación. Acerca de la pregunta, yendo directamente a la pregunta que si ella va a ser arrestada al momento que quiere regresar a su país de origen. O si le van a quitar sus hijos. No, la única manera que yo veo que sucede un arresto es que esas criaturas no son realmente sus hijos. En otras palabras, ella está tratando de secuestrar a estos menores de edades, pero me imagino que esto no es el caso. Me imagino que estas criaturas sí son sus hijos. Ella, por el hecho que es mamá de estas criaturas y ellos son menores de edades, sí tiene normalmente derecho de sacarlos del país. Obviamente yo no conozco tanto del caso para ver dónde está el papá y decir si acaso él tiene derecho de que estas criaturas salgan del país sin que él conozca. Es algo un poco complicado para que yo pueda opinar a través de este video o a través de cualquier video que yo diga que sí está bien que ella saque a los niños más que nada libremente. Pero si acaso quieres preguntarme si existe un penal a través de las leyes de inmigración por el hecho que alguien en general quiere salirse de los Estados Unidos y regresarse, la respuesta es no. Obviamente no hay un penal de tiempo de cárcel por el hecho que alguien personalmente quiera hacer eso. Sí hay consecuencias, una orden de deportación si no fue a sus cortes, y también lo que puede pasar es que la persona que prestó su domicilio, la agencia de ICE, si acaso le dan la orden de deportación, va a querer visitar a ese domicilio para ver si acaso ella está viviendo allá para que la puedan deportar, por el hecho que muchas veces si una persona se va y no le avisa a nadie, el servicio de inmigración piensa que la persona con orden de deportación todavía está en los Estados Unidos, van en el último domicilio donde supuestamente esta persona estaba viviendo y empiezan a buscarla para deportarla, y eso puede traer problemitas para la gente que quizás actualmente está viviendo en ese domicilio.
Bueno, ahí está la respuesta entonces para Gris Nava. Vamos a seguir respondiendo preguntas de inmigración. Participen en los comentarios abajo. Hay otro que es de Eufemia Perdomo y dice: buenas tardes, ¿qué posibilidad existe de que una persona con parol entre por la frontera? ¿Puede ser deportado? ¿Puede solicitar permiso de trabajo? Gracias por tan maravilloso canal, bastante informativo y pedagógico. Bueno, gracias Eufemia por las flores allí. Qué bueno. Bueno, te agradezco bastante, amiga, la pregunta. El parole es un permiso para entrar adentro de los Estados Unidos, siempre y cuando lo agarrases correctamente. Obviamente yo conozco varias gente que quizás ha tenido el beneficio del parole. Por ejemplo, la gente que tiene el TPS y anteriormente la gente que tenía, que tiene la DACA o tenía la DACA también podía pedir el parole, el advance parole. El parole deja a una persona salir de los Estados Unidos y regresar a los Estados Unidos. Obviamente cada parole tiene sus términos y sus reglas. Puede ser que el parole no es completamente garantizado que te admiten adentro de los Estados Unidos. Es posible que te puedan negar la entrada. Que sea como a discreción de la gente de inmigración, si te deja entrar o no. Sí, pero no digo discreción porque estás usando un suéter amarillo y ese color lo odio. No se trata de esa discreción, se trata de discreción acerca de temas de inadmisibilidad. Quizás una persona tiene un tema, una violación que realmente no lo hacen inadmisible. También de repente, y lamento diciendo esto, puede ser que mientras la persona está en el extranjero, el Servicio de Inmigración decide eliminar el parole que anteriormente le dieron a la persona, entonces ahora no va a poder regresar a los Estados Unidos. Ciertos paroles tienen ciertas circunstancias, puede ser que el Servicio de Inmigración niegue la entrada a la discreción de ellos. Ahora, el tema que me estabas preguntando de un permiso de trabajo, algunas veces es posible pedir un permiso de trabajo. Cada caso es especial y cada caso es diferente. No todas las entradas que inmigración da puede una persona pedir un permiso de trabajo. Laura, muchas veces anteriormente en el pasado, cuando el Servicio de Inmigración sí daba este permiso de entrar para la gente que pedía asilo, algunas veces ellos tenían la suerte de tener un parole si entraban en el año 2018 para tenerlo hasta el año 2020, y durante todo ese tiempo un abogado podía pedir un permiso de trabajo bajo el parole y listo, ellos tenían una entrada aquí en este país sin estar en un centro de detención y también un permiso de trabajo mientras esperaban sus cortes de inmigración. Pero obviamente eso es algo muy raro ahorita durante la administración de Trump y al momento que estamos grabando este video, septiembre de 2019. Bueno, vamos con más preguntas de inmigración. Participen aquí con el abogado Narciso Cruz, que está respondiendo sus preguntas. Hay una que es de Víctor Morocho y dice: buenas tardes, disculpe, si una persona inmigrante está detenida en Texas o Arizona, ¿es posible que le regresen a su país o que le den algún tipo de visa? Gracias, sigan adelante. Te agradezco bastante esta pregunta. Me has dado una pregunta masivamente grande que requiere mucho análisis. Realmente no puedo opinar tanto aquí por el hecho que yo necesito que saber ciertas cosas. Necesito que saber por qué detuvieron a esta persona, cómo fue que detuvieron a esta persona, cuánto tiempo ha vivido o ha estado aquí en este país la persona. Esta persona está casado, tiene una esposa que quizás tenga estatus legal, ciudadanía o residencia, tiene hijos ciudadanos americanos. Esta persona tiene un miedo de regresar a su país de origen. ¿De qué país de origen es? ¿Cuánto tiempo ha estado, pues, más que nada detenido la persona? Y si acaso, más que nada, esta persona quizás ha tenido antecedentes penales o antecedentes de inmigración, por ejemplo, deportaciones anterior. Normalmente, cuando yo tengo una consulta con un cliente, la pregunta es muy inocente y me lo hace como me lo hizo esta persona, pero normalmente sigue con muchas más preguntas que yo quizás tenga para analizar un caso, determinar si hay un derecho a fianza, cuál es el derecho de fianza, porque es lo más urgente, sacar a una persona de un centro de detención. Número 2, qué tipo de alivio o qué tipo de solución puede tener un caso para que la persona tenga una defensa y se pueda quedar aquí en este país. Normalmente es un análisis profundo que yo tengo que hacer y
pregunto muchas preguntas y quiero respuestas, normalmente me gustaría comunicarme con la persona que sabe o que conozca de la persona detenida, más bien de toda la familia o amistades que él tenga o ella tenga, y obviamente tener datos de la persona, por ejemplo, un número de extranjero, cómo fue que lo detuvieron, a dónde fue que lo detuvieron y cuál fue la razón que lo detuvieron. Bueno, y está para las personas que siempre nos están escribiendo mucho para preguntar por familiares o amigos que están detenidos. Recuerden que es importante hablar con un abogado para entender cuál es el contexto de la detención de esta persona y cuáles son como los posibles escenarios que se pueda desarrollar el proceso de esta persona mientras está detenida. Si ustedes no están aquí en el área del sur de California, los invitamos a que igual llamen a ese número que aparece en pantalla para que accedan al servicio de consulta telefónica o videollamada y hablen directamente con Narciso y le puedan exponer un caso y él les pueda pues dar como una orientación y clarificarles muchas dudas. Vamos con Jessica Machado, que dice: hola abogado, quería saber qué puede suceder si no se apela la decisión del caso de asilo. Mi esposo sigue detenido pero perdió el caso de asilo, somos cubanos. Te agradezco bastante la pregunta. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que una persona está detenida en un centro de detención. Quizás ese centro es privado. Lamento esa circunstancia que se encuentra tu familia. Lamento diciendo que perdió el caso, falló el caso en contra del inmigrante. Ahora está en proceso de apelación. Normalmente, después de una corte de inmigración, una persona tiene un total de 30 días para meter una apelación al Tribunal de Apelaciones, conocido como Board of Immigration Appeals, o por sus siglas en inglés, BIA. ¿Qué pasa si la persona no lo mete en un mes? Excelente pregunta. Si acaso esa persona no mete su apelación en tiempo, lo que puede suceder es que la orden que dio el juez de inmigración, el fallo contra el inmigrante, va a ser la decisión final. Y si eso fue una deportación, lamentablemente ahora la persona va a tener una deportación y va a estar en peligro de ser deportado en cualquier momento que el servicio de inmigración pueda tener la seguridad de los documentos de viaje, los documentos como un pasaporte del extranjero y hacer el vuelo para el país del extranjero. Pero aquí estamos hablando de una persona de Cuba y ya sabemos la relación que los Estados Unidos tiene con el país de Cuba, y estamos también hablando con una persona que está detenido, y ahora la pregunta es: ¿qué va a pasar si acaso no lo van a poder deportar a Cuba o no encuentran los documentos para viajar a Cuba? Normalmente lo que sucede en estas circunstancias es que la agencia de ICE de inmigración va a hacer algo que se llama como un 90-day review, un repaso después de 90 días. Después hacen un análisis si acaso esta persona debe de salir del centro de detención y darle quizás un grillete y chequeos con la oficina de la oficina de ICE local para que ver si acaso cuál es el proceso para regresarlo de vuelta a su país de origen. Ese 90-day review, ese más que nada repaso después de 90 días, puede hacerse un 180-day review, más que nada un repaso después de 180 días, si acaso la agencia de ICE decidió en esos 90 días no hacer nada. Puede ser que la persona se quede en el centro de detención, puede ser que tenga la suerte de salir mientras espera por la agencia de ICE que pues asegure esos documentos. Laura, yo he conocido a varias gentes, lamentablemente, especialmente del país de Cuba, que ya tienen una orden de deportación, se están reportando cada día a un agente de ICE, quizás sea cada mes, cada 3 meses, cada año, para ver si acaso ellos ya han más que nada mantenido los documentos para deportar a esta persona. Tienen una orden de supervisación, Order of Supervision, que le da ICE a ellos mientras esperan pues quizás un vuelo a su país de origen, pero es normalmente lo que sucede aquí en estos casos. Bueno, vamos a seguir con las preguntas de inmigración. Hay otra que es de Max Ramírez y dice: gusto de escucharles. Es mi segunda vez que mando un texto. Mi pregunta es si Bacon es abogado o solo es la mascota bonita. Bueno, sin olvidarme de su compañera, muy bonita y profesional. Ahora mi pregunta es que el próximo año, en octubre, se me vence mi green card, cumpliendo los 10 años con mi tarjeta verde. Y mi pendiente es que en el año de 1998 tuve violencia doméstica, pero cumplí con todo lo requerido como clases y horas de trabajo en la ciudad. Bendiciones y gracias.
Entonces te agradezco la pregunta, amigo. Y entonces entiendo que eres residente, quieres renovar tu residencia, tu green card, pero te preocupas de un antecedente penal que tuviste hace varias décadas. Sí, en el 98. Correcto. Bueno, amigo, yo también me preocupo y parece que estás justificado en preocupándote de este tema. Yo obviamente no te voy a poder dar una respuesta a través de este video. Normalmente lo que hago con una persona que tiene un antecedente penal, yo lo que hago es hago una consulta personalmente y trato de obtener esos documentos del antecedente penal, más que nada los documentos directamente de la corte. Si de casualidad esos documentos ya no existen por el hecho que la corte los destruyó, entonces yo trato de sacar huellas de esta persona que tuvo el antecedente penal. Si acaso fue aquí en el estado de California, hago un proceso que se llama un California DOJ, Department of Justice Live Scan. Es un proceso que normalmente tomo las huellas o le mando a una persona que se tome las huellas con el Departamento de Justicia de California si fue un antecedente penal de California, del estado. Si acaso fue de otro lugar, quizás yo puedo hacer una petición para pedir esos documentos directamente de esa corte para ver si acaso va a traer consecuencias de inmigración para una persona. Lo más feo que yo puedo hacer es dar un consejo equivocado y un consejo en error, y no me gustaría hacer eso con alguien en estas circunstancias. Y entonces, para que yo te pueda dar una respuesta definitiva, me gustaría ver esos documentos originales. Mucha gente me dice, oh, ya pagué todo, no fue un caso grande, fue nada más violencia doméstica. Bueno, realmente un abogado y el trabajo de un abogado es ver los documentos de una corte y verificar que lo que estás diciendo y como tú ves tu caso realmente es así. Imagínate estar... Es diferente lo que lo ve uno a un abogado, ¿correcto? Correcto. Imagínate estar enfermo, vas a un doctor y le dices, doctor, me duele el estómago, pero pienso que no es nada, me siento más mejor, pero siempre me duele cada día. No sé, no pienso que es algo grande, pero el doctor tiene que hacer análisis de sangre. Quizás tenga que ver si acaso es algo grave que realmente no resulte en un tema o una complicación mucho más grave en un futuro. Y eso es el trabajo de un abogado también. Y entonces la respuesta a tu pregunta es más información se ocupa. Bueno, allí está entonces la invitación para Max Ramírez, que nos echó flores y dijo que si Bacon era abogado, es importante que tengas una asesoría con un abogado. Te invitamos a que vengas aquí a la oficina en San Diego o en San Marcos, en el sur de California, y en caso de que no estés en el área, pues igualmente te invitamos a que llames a ese número que aparece allí en pantalla para que agendes una consulta telefónica con el abogado Narciso Cruz. Hay otra pregunta, y una que es de Vilma Vargas, y dice, un hijo ciudadano americano de 21 años puede pedir a sus padres, aunque ellos entraron ilegalmente al país. Esta pregunta es como que yo creo que por lo menos unas 10 veces la recibimos al día, por lo menos. Claro que sí, Laura, y yo invito esta pregunta cada vez porque yo nunca sé qué pues, conocimiento tiene una persona a través de las leyes de inmigración, y yo siempre me gusta platicar con gente que realmente tiene una pregunta tan pues tan inocente y tan pues curiosa, por el hecho que yo como abogado es mi trabajo decirle qué dice la ley de inmigración. Lo que sabemos aquí de esta señora es que tiene hijos ciudadanos americanos más de la edad de 21. Obviamente es posible que un ciudadano americano hijo te pueda emigrar y darte el beneficio de la Green Card, la MICA, la residencia permanente de los Estados Unidos. Normalmente es posible, aunque entró ilegalmente la persona en ciertas circunstancias. No estoy hablando directamente de tu caso porque no he hablado contigo y no he hecho un análisis si acaso tienes quizás temas de inadmisibilidad que quizás me va a preocupar más de lo que te estoy dando detalladamente ahorita. Pero normalmente es posible si acaso alguien anteriormente te pidió y te pidieron antes de la fecha 30 de abril 2001 y tú estás amparada bajo la ley 245. Y Laura, eso significa que alguien metió una petición familiar, la famosa I-130, para beneficiar a la mamá, la persona que nos pregunta esta pregunta aquí.
Normalmente puede ser que quizás no te pidieron a ti directamente, quizás pidieron a tu pareja, tu esposo quizás fue uno de sus hermanos que es ciudadano americano. Durante ese tiempo tú ya estabas casada con tu esposo, quizás tú estás metida en esa petición. Algunas veces también puede ser que tú eras menor de edad y pidieron a tus padres, quizás uno de tus hermanos metió una petición para uno de tus padres y estás bajo esa petición, pero yo realmente nunca voy a saber por el hecho que pues no he hablado contigo, pero sí es posible en ciertas circunstancias. También puede ser, y no conozco de tu tema, que tengas un beneficio actualmente de inmigración, por ejemplo el TPS, que si acaso vives en el 9º circuito o si no en el 6º circuito, se puede considerar una entrada legal. Mucha gente ya sabe que si tienes una entrada legal, obviamente es posible que alguien te pueda inmigrar y tener la residencia Green Card, la mica, siempre y cuando puedes enseñar que entraste legalmente la última vez que entraste a este país. Obviamente hay muchas cosas más que debemos de discutir en vez de decirte simplemente que sí es posible, pero yo te digo que quizás tengas esperanza si acaso piensas que te encuentras en una de esas circunstancias. Bueno, ahí está entonces la respuesta para que entonces puedan analizar tu caso. Pues igualmente te invitamos a que vengas aquí a la oficina o que llames a la oficina y te contactes con el abogado Narciso Cruz para que ya pueda pues mirar más a fondo tu situación y te pueda pues ayudar a determinar si es posible o no que ajustes estatus por medio de tus hijos. Hay unos comentarios que nos han hecho llegar a través de nuestro canal de YouTube. Aquí abajo aparece el canal de YouTube Abogados de Inmigración San Diego para que nos busquen allí si en caso de que no nos estén viendo en YouTube sino que nos estén viendo en Facebook y se suscriban a nuestro canal. Hay unos comentarios que, por ejemplo, hay uno que es de Liliana García y dice, hermoso ese perrito. Bueno, mira, el bacon. Alguien piensa que es hermoso, hay gente que dice que es feo, pero bueno, ahí está como divididas las opiniones. Hay otra que es de Esther Pérez y dice, feliz día, abogado, gracias por la información. Felipe Aguilar dice, saludos, abogado. Luisa Johnson dice, se ven bellos los tres, especialmente bacon, lo adoro. Mira, Narciso, estamos lindos los tres. Lynette Toon, que es súper fan, ella dice que Belize is a very beautiful country. Belize has the second largest barrier reef in the world. And the cays are spectacular. Laura, you both are always welcome to visit us. Keep up the job. Well done by both of you. Es como un saludo que ella nos manda, traduce tú, Narciso. Claro que sí, que Belice es un país muy lindo que tiene más que nada muchas atracciones. Laura, ¿tú sabías que Belice es un país donde el inglés es el idioma oficial? Es el país en Centroamérica que el inglés es el idioma más que nada oficial en ese país. Colonia británica, ¿no? Era colonia británica, pero sí, ahora Belice es un país independiente. Yo crecí en el sur centro de Los Ángeles y tuve muchas amistades. Yo crecí en el sur centro de Los Ángeles y tuve muchas amistades que eran del país de Belice y pues eran jovencitos que nacieron aquí en este país, pero sus padres eran de Belice y pues eso fue mi niñez y yo crecí mucho con ellos y todavía son amistades míos. Bueno, allí está entonces Lynette, que siempre está súper pendiente de nosotros. Muchas gracias por el apoyo. Hay otro mensaje que es de Elizabeth Bulls y dice, me encanta verlos a ustedes y todos son hermosos. Abogado, usted es el hombre más lucky, con una secretaria colombiana muy linda y buena gente, además muy inteligente, felicitaciones. Bueno, no soy su secretaria, pero a veces sí me pone de secretaria a hacer mil cosas acá. María Rivera dice, hola, ¿cómo están? Saluditos, Dios les bendiga. Bueno, estamos muy bien, empezando este fin de semana, ya más tarde nos iremos a descansar, pero pues antes queríamos hacer obviamente este espacio para responder preguntas e informarles qué es lo que está pasando en temas de inmigración, pero pues ya hemos llegado al final. Claro que sí, Laura, nos vemos la próxima vez. Por favor, regalen un like en este video, compártenlo con alguien si piensas que alguien se va a interesar y pues le va a beneficiar ver este video, y también síganos en YouTube suscríbanse y tocan la campanita para agarrar notificaciones cuando salimos con videos nuevos. Y siempre nos pueden seguir cada vez en YouTube, en Facebook con Bacon, Laura y yo, Narciso, el abogado de inmigración. Así es, nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Que tengan un feliz fin de semana. Bye. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí.
A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.